clínica, que es desde donde yo trabajo y desde donde tenemos datos. La primera, ¿en qué tipo de tumores podrían funcionar los cannabinoides como antitumorales? Bueno, pues la preclínica nos dice que prácticamente todos, no hemos encontrado ninguno en el que los cannabinoides no produzcan estas respuestas antitumorales. Aquí tenéis una lista que está sacada de estas revisiones, donde os indico en qué modelos de cáncer se ha descrito efecto antiproliferativo en verde, efecto antiangiogénico en rosa o efecto antimetastásico en amarillo. Como veis, la lista es enorme e incluye tumores del sistema nervioso central, otros tumores sólidos, tumores hematológicos, tumores de tejidos blandos, tumores específicos de la mujer, tumores específicos del hombre. Como os digo, yo no conozco ningún tipo tumoral que intrínsecamente sea resistente al tratamiento por cannabinoides, a menos en lo que modelos preclínicos publicados se refiere. Así que potencialmente, en principio, cualquier tipo de tumor podría ser susceptible de ser tratado con cannabinoides. ¿Es mejor utilizar cannabinoides puros o extractos completos de la planta? Bueno, esto es una pregunta que nos tenemos que hacer y tenemos que dar argumentos tanto a favor como en contra de las dos opciones para decidir entre todos qué es lo mejor. Yo he hecho aquí un resumen de lo que a mí me parece que son pros y contras de estas dos aproximaciones, pero por supuesto esto es un tema que está abierto a discusión. ¿Qué ventajas tiene utilizar cannabinoides aislados? Bueno, pues que hay muchísima preclínica publicada ya. La mayor parte de los estudios que os he enseñado y de los que no os he enseñado y están publicados se han hecho con cannabinoides aislados. No porque pensemos que es la mejor estrategia terapéutica, sino que para describir mecanismos moleculares uno tiene que empezar por lo sencillo y luego ir a lo complejo. Y en una mezcla de compuestos, si ves un efecto, al final no sabes a quién atribuírselo. Entonces, simplemente por eso la inmensa mayoría de la preclínica que está publicada se ha hecho con cannabinoides aislados. Entonces, en este caso, estar a favor del cannabinoide aislado es a donde hay que ir. Hay mucha más evidencia, eso está clarísimo. La farmacología es infinitamente más sencilla que cuando uno trabaja con extractos completos de la planta, y esto es indiscutible. La regulación también es infinitamente más sencilla. Cuando uno va a hablar con los que tienen que tomar decisiones sobre la regulación del cannabis, tanto médico como recreativo, es mucho más sencillo regular el uso de una molécula que el de una mezcla de compuestos que ni siquiera tenemos bien definida. Esto también está clarísimo que apoyaría la utilización de cannabinoides aislados. Pero luego hay argumentos que tampoco nos podemos olvidar y son los que tienen que ver con el abordaje terapéutico monomolecular frente al abordaje terapéutico de combinación de fármacos. Y cuando uno piensa o cuando uno conoce la cantidad de tratamientos antitumorales a los que se somete a los pacientes oncológicos, se les dan medicamentos para inducir la muerte de las células tumorales, para inhibir la angiogénesis, para inhibir la metástasis. Dentro de los tratamientos que tratan de inducir la muerte de las células tumorales, se intentan atacar varias vías de señalización diferentes. Eso significa polifarmacología también. Luego hay que tratar a los pacientes, hay que darles medicación para tratar los efectos secundarios de toda la medicación antitumoral que se les está dando. Hay que tratarles también con medicación psiquiátrica para tratar toda esa otra sintomatología asociada a la enfermedad. Yo he ido contando con los dedos de mi mano y eso hace mucha medicación junta, cada una con sus efectos secundarios. Ese sería el planteamiento monomolecular. Vamos a ir molécula a molécula y resulta que trabajando con el extracto completo de la planta tenemos en una misma preparación todo lo que yo he contado con los dedos sencillos de mi mano junto. Esto hay que ponerlo sobre la mesa. ¿Complica las otras cosas? Por supuesto. ¿Pero qué es mejor para los pacientes? Que yo creo que es la pregunta que nos tenemos que hacer. Bueno, pues para intentar aportar datos científicos de que los extractos completos de la planta son una mejor opción terapéutica que los cannabinoides aislados, nosotros realizamos hace unos años un proyecto en el que comparamos la eficacia antitumoral de cannabinoides puros con la de un extracto completo de la planta que tenía ese cannabinoide, en este caso el THC, más
otros cannabinoides más otros terpenos más otros constituyentes de la planta del cannabis. Y como os digo, analizamos la eficacia, comparamos la eficacia antitumoral de esas dos aproximaciones diferentes. Cuando realizamos los experimentos en cultivos celulares, en esta gráfica representamos el tanto por ciento de células vivas en los cultivos y a medida que vamos aumentando la dosis de THC, lo que observamos fue que el THC, representado en verde, disminuía la viabilidad de esas células tumorales y en la línea morada tenéis el efecto que producía el extracto completo de THC, que tenía exactamente la misma cantidad de THC y el resto de los compuestos. Y como veis, la caída en la viabilidad es mucho mayor en la línea morada que en la línea verde. Eso quiere decir que el extracto es mucho más potente a la hora de producir efectos antitumorales que el THC aislado. Cuando observamos esto, nos movimos a esos modelos más fisiológicos, a los ratones, generamos tumores de mama a partir de estas líneas, a partir de estas células tumorales, generamos esos tumores de mama en los ratones y dividimos a los animales en distintos grupos experimentales. A uno de esos grupos no lo tratamos con nada. Sería el que corresponde a los círculos blancos. Lo que estamos representando aquí es el volumen de los tumores, el tamaño de los tumores, a medida que transcurre el tiempo. Y como veis, los tumores crecen sin control. En verde está representado el comportamiento de los ratones tratados con THC, con una dosis muy bajita de THC, muy, muy bajita. Y como veis, bueno, es tan bajita que casi no produce efecto. Solo al cabo de 30 días parece que hay un poquito menos de crecimiento que en los animales que no han recibido tratamiento. Y a continuación vais a ver en la línea morada el efecto que produce el extracto completo de la planta, esta línea de aquí. Y este extracto, repito, contiene exactamente la misma cantidad de THC que la que hemos administrado en este grupo. La única diferencia entre la línea verde y la línea morada son esos otros compuestos que acompañan al THC en el extracto. Yo creo que es más que evidente que la potencia del extracto es infinitamente mayor que la del THC solo. Quedan dos líneas en esta gráfica que también son muy interesantes. La línea naranja clara, esta de aquí, corresponde al tamoxifeno. Este modelo de cáncer de mama que utilizamos fue un modelo de ese tipo de cáncer de mama que se trata con tamoxifeno. Y como veis, el extracto completo de la planta fue tan eficaz como el tamoxifeno, es decir, tan eficaz como el tratamiento que reciben en la actualidad las pacientes que tienen este tipo de tumores. Y cuando combinamos el tamoxifeno con el extracto, conseguimos respuestas antitumorales mayores. Esto nos indica no solo que los extractos son más potentes que los cannabinoides puros, sino que la combinación puede producir efectos sinérgicos. De hecho, otra de las preguntas, y muy relacionada con esto, otra de las preguntas obvias es si puede haber interacciones entre los cannabinoides, entre un potencial tratamiento cannabinoide y otros fármacos antitumorales. Y bueno, vais a ir viendo la respuesta. Se han hecho experimentos con distintos tipos de quimioterapia, combinando cannabinoides con distintos tipos de quimioterapia. Por ejemplo, con antimitóticos. Los antimitóticos son compuestos que interfieren con la dinámica del citoesqueleto. El citoesqueleto es pues, todo ese andamiaje que tienen las células dentro, tanto las tumorales como las no tumorales, para mantener la forma de la célula y también es el responsable en parte de que las células puedan dividirse, proliferar. Bueno, pues hay muchas terapias antitumorales que lo que hacen es bloquear ese movimiento del citoesqueleto para que la célula no pueda proliferar, no pueda dividirse. Entre esos antimitóticos están compuestos que os van a resultar muy conocidos, como el paclitaxel, el docetaxel, todo lo que acabe en taxel, son taxanos y son compuestos antitumorales de esta familia. También la vinblastina, vincristina, son compuestos que se utilizan muchísimo en la clínica. Bueno, pues la combinación de cannabinoides con este tipo de antimitóticos no solo no produce interferencias, sino que produce efectos sinérgicos. En este experimento que os muestro, que no es el único que está publicado, hay muchísimos más, se utilizó un modelo celular de cáncer de estómago y se combinó el paclitaxel, que es un antimitótico, con anandamida.
Y lo que se representa en este caso es el tanto por ciento de muerte, no el tanto por ciento de células que están vivas en los cultivos, sino el tanto por ciento de muerte. Y como veis, en las primeras barras tenemos el efecto de la anandamida sola, con concentraciones crecientes y produce muy poquito efecto de muerte. Luego tenéis aquí el efecto de el paclitaxel solo, que como veis produce muy poquito efecto. Y aquí tenéis en la última columna el efecto de la combinación de paclitaxel con anandamida. Y como veis es muchísimo mayor que el de la anandamida sola o el del paclitaxel solo. Es decir, un efecto sinérgico. También se han hecho estudios de combinación de cannabinoides con otro tipo de quimioterapia que son los antimetabolitos. Estos son compuestos que son análogos estructurales de los nucleótidos, que como sabéis son esas piezas que forman los ácidos nucleicos, el DNA. Entre estas drogas están también compuestos muy conocidos como el 5-fluorouracilo, la capecitabina, la gemcitabina, etc. Y os muestro también un ejemplo de lo que ocurre cuando se combinan los cannabinoides con antimetabolitos. Este es un modelo de cáncer colorectal en cultivo en el que se combina el 5-fluorouracilo con un cannabinoide que se denomina HU210, un cannabinoide sintético. Entonces, aquí veis el efecto solamente del 5-fluorouracilo. Aquí se ve caída de la viabilidad, un efecto, bueno, pequeñito, discreto. Aquí veis el efecto del HU a una concentración baja y aquí veis el efecto de la combinación del HU con el 5-fluorouracilo. Como veis, prácticamente no quedan células vivas en los cultivos celulares cuando se hace esta combinación. Es decir, de nuevo, efecto sinérgico. Otro tipo de quimioterapia muy utilizada es la denominada agente alquilante, y estas son moléculas que se unen a determinadas partes de los genes que modulan la proliferación de las células. También atacan al DNA, al material genético de las células. Y entre estos agentes están los platinos, por ejemplo, el cisplatino, el carboplatino, la temozolomida, de la que os he hablado antes en los ensayos clínicos. Bien, pues combinando agentes alquilantes con agentes alquilantes con cannabinoides también se ven efectos sinérgicos. En este caso os muestro un experimento del grupo de mi compañero Guillermo Velasco en el que en modelos animales de cáncer combinaron temozolomida en un modelo de glioblastoma con cannabinoides, concretamente con una mezcla de THC y CBD. En la línea azul veis cómo van creciendo los tumores a medida que avanza el tiempo en los animales que no reciben ningún tipo de tratamiento. En la línea rosa, la siguiente, veis el efecto antitumoral que produce el THC, una dosis baja de THC, un efecto antitumoral que es evidente pero discreto. En esta línea amarilla veis el efecto antitumoral que produce la temozolomida sola y en esta línea azul clara abajo veis el efecto que produce la combinación de esas mismas dosis de THC y temozolomida, que como veis es infinitamente mayor. Todos estos datos nos sugieren que combinar quimio con cannabinoides no solo no produce interacciones negativas, sino que produce efectos terapéuticos sinérgicos. Como sabéis, muchos pacientes utilizan además de quimio radioterapia. Entonces la pregunta también es obvia, si se combina la radioterapia con los cannabinoides, ¿se va a interferir con la radioterapia? Bueno, pues la respuesta es no, no solo no se va a interferir, sino que de nuevo se van a producir efectos sinérgicos. Os muestro uno de los muchos ejemplos que hay publicados ya. Es un modelo de glioblastoma, modelo animal de glioblastoma, donde los animales se trataron bien con nada, veis esta gráfica, tumores creciendo sin control, con cannabinoides, en este caso una mezcla de THC y CBD, veis un ligerísimo efecto antitumoral, con radiación, dosis muy, muy bajas de radiación que por sí mismas no producen efecto antitumoral, y la mezcla de esa radiación con los cannabinoides. Y como veis, se produce un potentísimo efecto antitumoral que de nuevo nos está mostrando que la combinación de cannabinoides con las terapias convencionales produce efectos sinérgicos. ¿Y qué ocurre con la inmunoterapia? Como sabéis, en los últimos años la inmunoterapia ha surgido como una aproximación terapéutica muy, muy prometedora para un buen número de tumores. Esta estrategia terapéutica consigue estimular el sistema inmune de los pacientes para que sea este sistema el que luche contra la célula tumoral. Como veis, no hay un ataque directo a la célula tumoral,
sino que la diana de la inmunoterapia es el sistema inmune de los pacientes. Y el objetivo es estimular, como os digo, ese sistema inmune. Esto es un problema potencial cuando pensamos en la combinación con cannabinoides. ¿Y por qué? Bueno, pues porque sabemos, y lo tenemos clarísimo, que cuando activamos CB2 en el compartimento tumoral, en las células tumorales, producimos la muerte de esas células tumorales. Esto lo tenemos clarísimo. Pero también sabemos que hay mucho CB2 en el sistema inmunitario. Hay muchísimo CB2. De hecho, es donde más CB2 hay, en el sistema inmunitario. Y también sabemos que cuando se activa CB2 se produce inmunosupresión. Entonces, volviendo al objetivo que tiene la inmunoterapia, aumentar el sistema inmune de los pacientes, si tratamos con cannabinoides que podrían producir una inmunosupresión, estaríamos bloqueando de alguna manera los efectos terapéuticos de la inmunoterapia. Este es el razonamiento teórico. Y resulta que parece, o pareció en su momento, que este razonamiento teórico estaba respaldado por observaciones clínicas. En el año 2019, este grupo publicó el artículo que veis en la parte izquierda de la pantalla, en el que mostraban que los pacientes que consumían cannabis con fines medicinales y estaban siendo sometidos a inmunoterapia para tratar a sus tumores, tenían una menor tasa de respuesta a inmunoterapia. Concretamente, esto fue un estudio observacional que se realizó en Israel, donde se analizó la tasa de respuesta a inmunoterapia de pacientes que estaban recibiendo este tratamiento de inmunoterapia, concretamente inhibidores de los puntos de control inmunitarios, y además estaban recibiendo cannabis medicinal para tratar los efectos secundarios de los tratamientos. En azul están los pacientes que no consumían cannabis y en naranja están los pacientes que sí consumían cannabis. Las dos columnas de la izquierda corresponden a tumores de pulmón, las dos de la derecha corresponden a tumores renales y de piel. En los dos casos veis que la columna naranja está por debajo de la columna azul. Eso es la tasa de respuesta. Y lo que está mostrando este estudio es que los pacientes que consumen cannabis responden peor a la inmunoterapia. Este primer artículo de Taha y colaboradores fue seguido de un segundo estudio observacional por parte del mismo grupo, en el que se hizo un seguimiento de esos pacientes y se incorporó una población de pacientes mayor y se analizó el tiempo que transcurría hasta la progresión de la enfermedad y la supervivencia global de los pacientes. Y lo que se observó, si miráis a las dos representaciones, a las dos gráficas, veis que esta barra gruesa, esta línea gruesa gris en los dos casos, que corresponde a los pacientes que no consumían cannabis con fines medicinales, está siempre por encima de esta otra barra gruesa, línea gruesa salmón, que es la que corresponde a los pacientes que además de inmunoterapia estaban consumiendo cannabis con fines medicinales. Lo de la izquierda es tiempo hasta la progresión y lo que estáis viendo es que los pacientes que consumían cannabis tardaban menos tiempo en progresar, es decir, la enfermedad volvía o avanzaba antes que en aquellos pacientes que no consumían cannabis, y lo que estáis viendo a la derecha es que los pacientes que consumían cannabis morían antes que los pacientes que no lo hacían. Estos dos trabajos supusieron una señal de alarma importante, justificada también teóricamente, como os he intentado explicar hace dos diapositivas. E hizo que bueno, mucha gente que estaba pensando en el cannabis como opción terapéutica para incluir a sus tratamientos y que además estaba sometida a inmunoterapia, dejara de utilizar cannabinoides. Con todo el sentido del mundo y con toda la precaución del mundo. Pero en el año 24, el año pasado, salió publicado un artículo, que es el que veis aquí, en el que los autores decían que les habían llegado información anónima publicada en este sitio, PubPeer. PubPeer es todos conocéis, me imagino, PubMed. PubMed es una base de datos de bibliografía. PubPeer es una herramienta similar en el mismo contexto,
en el que los investigadores pueden hacer reportes anónimos de malas prácticas en investigación. Figuras que no se corresponden con resultados, duplicados de figuras, en fin, malas praxis en investigación. Y lo que decían estos autores es que les habían llegado reportes anónimos diciendo que esos dos trabajos que os acabo de explicar contenían irregularidades, información que no podía ser verificada, que ellos no podían haber verificado, y que habían detectado numerosos errores en el cálculo de porcentajes. Este grupo de investigación reanalizó toda esa información y dijo que se había encontrado con muchísimos hallazgos que no podían ser verificados. Muchas de las conclusiones de los dos trabajos anteriores no pudieron ser verificadas. De hecho, encontraron diferencias basales entre los dos grupos, los pacientes que habían consumido cannabis y los pacientes que no habían consumido cannabis, diferencias basales que podrían justificar el distinto comportamiento de los pacientes y que podía ser no atribuible al consumo de cannabis. La conclusión de este artículo es que estos dos trabajos tienen que ser tomados con muchísima cautela porque no se han podido corroborar y estaban mal analizados. Curiosamente, os tengo que decir que se ha publicado hace muy poquito una revisión en la que se revisa toda la literatura científica que hay publicada con respecto a la posible interacción negativa entre inmunoterapia y cannabinoides, y este artículo no está mencionado en esa revisión. Con esto quiero decir que tenéis que ser extremadamente cuidadosos a la hora de interpretar la literatura científica que estáis revisando. Las revisiones sistemáticas como las que yo os he presentado antes son muy útiles para hacerse una idea de lo que hay publicado, pero tenéis que hacer el esfuerzo de ir a los artículos originales porque, como os digo, este trabajo que está tirando por tierra estos dos trabajos no aparece en esa revisión sistemática y, por tanto, las conclusiones de esa revisión sistemática no se sostienen y no son precisas. Para complicar la situación todavía un poquito más, un poquito más tarde ha salido publicado este artículo. Curiosamente, entre la lista de autores están algunos de los autores de los dos artículos que han sido analizados críticamente. Y en este caso, el sentido del mensaje es totalmente opuesto. Vienen a decir, y a mí no me gusta poner mucho texto en mis diapositivas, pero en este caso he querido incluirlo para que veáis el texto literal, en este caso sacado de las conclusiones. Dice que no se encontraron en este trabajo efectos deleterios de la combinación de pembrolizumab, esto es una inmunoterapia. Los autores dicen es que estos datos proporcionan seguridad o reafirman la ausencia de efectos deleterios del cannabis combinado con inmunoterapia. Estos son, insisto, aquí hay algunos de los autores de los otros dos trabajos que, como habéis visto, no podemos tener muy en cuenta a la hora de decidir qué hacer con nuestros pacientes si queremos someterlos a tratamiento cannabinoide y están sometidos ya a inmunoterapia. Bien, esto va en línea con lo que os acabo de mostrar en la revisión anterior, esa que se hizo por esos reportes anónimos. Sin embargo, cuando uno abre el trabajo, lo lee, se encuentra con esta gráfica. Insisto, estos son autores que dicen que no hay ningún peligro en combinar la inmunoterapia. Los que antes decían que sí, ahora dicen que no, pero cuando uno se va a mirar los resultados, se encuentra con esta gráfica de aquí. Los autores dicen, y voy a darle marcha atrás otra vez a la presentación, ausencia de efectos deleterios del cannabis. Y entonces yo me voy aquí y veo supervivencia global, en salmón los pacientes que no consumen cannabis y en azul los pacientes que consumen cannabis. Yo no querría estar en este grupo azul, que los autores dicen que es igual que el grupo salmón. No sé vosotros, pero yo no querría estar en este grupo azul, que está claramente por debajo del grupo salmón. Y si fuera oncólogo, tampoco querría que mis pacientes estuvieran en este grupo azul. Con esto quiero decir dos cosas importantes. Primero, seguimos teniendo esta señal de alerta en lo que a combinación de inmunoterapia con cannabis se refiere. Y señal de alerta en este caso significa que no sabemos lo suficiente como para decir si es seguro o no realizar esta combinación. Y segunda señal de alerta es muchísimo cuidado con lo que leéis en los trabajos de investigación. No os quedéis nunca en los resúmenes.
Mirad todo con muchísimo detalle, porque os podéis encontrar con sorpresas como estas que pueden tener consecuencias muy, muy graves sobre la atención a los pacientes. Bien, pues con esta parte yo creo que podemos resumir que el sistema endocannabinoide es una diana terapéutica potencial para el tratamiento del cáncer y, dicho de otra manera, que los cannabinoides podrían ser una herramienta antitumoral segura y eficaz. ¿Qué pasa con la otra parte de estos problemas no resueltos en oncología? Voy a intentar ser un poquito más rápida aquí. Bueno, pues quiero convenceros en los últimos minutos de que podemos explotar también al sistema endocannabinoide como fuente de nuevos biomarcadores. Para esto ya no nos valen los modelos preclínicos, aquí ya no valen las células en cultivo, aquí ya no valen los modelos animales, aquí lo que tenemos que hacer es analizar muestras humanas. Y muestras humanas y tenemos que compararlas, muestras sanas con muestras patológicas. Y tenemos que comparar cómo está el sistema endocannabinoide en esas condiciones. Y tenemos que comparar esto para ver si conseguimos encontrar biomarcadores de riesgo genético, biomarcadores que me digan si una persona sana tiene más o menos riesgo de sufrir un cáncer. Marcadores pronóstico o diagnóstico o pronóstico que nos permitan decir si una persona tiene la enfermedad o cómo de agresiva es esa enfermedad. Y marcadores predictivos que nos permitan anticipar si una persona va a responder o no a un determinado tratamiento antitumoral. Bien, con respecto a los marcadores de riesgo genético, el sistema endocannabinoide ya ha demostrado que puede ser una fuente de marcadores de este tipo. Os he hecho un resumen en esta diapositiva de algunas de las alteraciones genéticas, SNPs, os lo he puesto en la diapositiva anterior, SNPs son Single Nucleotide Polymorphisms, son polimorfismos, mutaciones genéticas en la secuencia de los genes que codifica para las proteínas del sistema endocannabinoide. Y ya hay SNPs descritos para estos elementos, CD1, CD2, las enzimas de degradación, que están asociados al desarrollo, a una mayor propensión de desarrollar enfermedades. Por ejemplo, hay SNPs de CD1 que se asocian con mayor probabilidad de tener obesidad, trastornos del estado de ánimo, mayor dependencia a sustancias, con mayor probabilidad de tener trastornos del sueño, etc. Lo mismo para CD2, con osteoporosis, etcétera, etcétera. No me voy a entretener aquí, pero simplemente os pongo esta diapositiva para que veáis que este tipo de alteraciones del sistema endocannabinoide, estas alteraciones genéticas en el sistema endocannabinoide, pueden ser predictores de riesgo genético de sufrir determinadas patologías. ¿Los hay en cáncer? ¿Hay algún SNP asociado a mayor probabilidad de tener cáncer? Pues no, de momento no se han encontrado. Posiblemente los haya, pero de momento no se han encontrado. ¿Pero hay alteraciones del sistema endocannabinoide que estén asociadas a la agresividad del cáncer? Bueno, en este caso la respuesta es positiva, sí las hay. Aquí os muestro una revisión, no es exhaustiva, son ejemplos de cosas que se han encontrado en distintos tipos de tumores. Y lo que veis en esta tabla es la expresión de cada uno de estos elementos del sistema endocannabinoide, los endocannabinoides, los receptores, las enzimas de degradación, es la expresión frente a tejido sano. En azul tenéis aumentos, en rojo tenéis descensos. Es decir, un cuadradito azul significa que hay más de ese elemento en el tejido tumoral que en el tejido sano. Entonces, si echáis un vistazo así muy, muy general, veis que hay alteraciones del sistema endocannabinoide, de muchos de estos elementos, en todo tipo de tumores, en tumores sólidos, incluidos los del sistema nervioso central, en tumores hematológicos, en tumores de tejidos blandos. Es decir, el sistema endocannabinoide está alterado. Esto no quiere decir que produzca cáncer, sino que está alterado en cáncer. Y si echáis un vistazo muy, muy general. Disculpa, Cris, Sí. ya pasaste la media hora que me dijiste que te avisara, pero dale tranquilo. Vale, bueno, pues si echáis un vistazo general veis que hay más colores azules que colores rojos. En general, el sistema endocannabinoide tiende a estar sobreactivado en tejido tumoral frente a tejido sano. Donde veis que hay más colores rojos, es decir, una downregulación, menos expresión que en tejido sano, suele ser en las dos columnas de las enzimas de degradación. Y esto tiene sentido porque estas son las que disminuyen los niveles de endocannabinoides. Entonces, si el sistema endocannabinoide está sobreexpresado, sobreactivado en el tejido tumoral, es lógico que estas enzimas tengan menos expresión. Y
no solo esto, o sea, no solo está aumentado el sistema endocannabinoide, sino que en tejido tumoral frente a sano, sino que también parece que cuanto más agresivo sea el tumor, más cantidad de estos elementos va a tener ese tumor. Os voy a poner como ejemplo unos estudios que nosotros realizamos con el receptor CB2. En esta primera gráfica veis que es una muestra muy pequeñita de muestras, una colección muy pequeñita de muestras humanas, donde vimos que el tejido mamario sano prácticamente no expresa CB2, sin embargo el tejido tumoral sí lo hace. Y no solo eso, sino que si dividimos a los tumores en poco agresivos y muy agresivos, los más agresivos tienen más CB2 que los menos agresivos. Esto lo hemos podido corroborar más tarde en colecciones de muestras mucho más grandes, casi 700 muestras de pacientes. Y en este caso una cosa muy interesante que vimos fue que de todos los subtipos tumorales, el que más CB2 presentaba era el subtipo ER2 positivo. De hecho, prácticamente todos, el 97% de todos los tumores ER2 positivos, tienen el receptor CB2. Esto nos llevó a analizar la expresión de CB2 en pacientes y ver si la cantidad de CB2 que tenían estas pacientes se correlacionaba de alguna manera con cómo evolucionaban estas pacientes con el tiempo. Lo que hicimos fue todas esas muestras dividirlas en dos grupos. Pacientes con mucho CB2, que aparecen representadas en rojo en estas gráficas que ahora os explico, y pacientes que tenían poco CB2 en sus tumores, que aparecen representadas en azul. Y lo que observamos fue que en todas estas gráficas que veis aquí, la línea roja está por debajo de la línea azul. ¿Qué son estas gráficas? Bueno, lo que representamos aquí es la recidiva, es decir, la reaparición de, o sea, el tiempo que viven las pacientes sin que la enfermedad reaparezca, en esta primera gráfica. En la segunda gráfica es el tiempo o el porcentaje de pacientes que hay sin que hayan generado metástasis, que veis que va cayendo con el tiempo, y en esta última es el porcentaje de pacientes que fallece a lo largo del tiempo, que como veis va disminuyendo. Y como os decía, y como veis, la línea roja está siempre por debajo de la línea azul, es decir, que las pacientes con mucho CB2 recaen antes, tienen metástasis antes y fallecen antes. Todo esto nos está diciendo que CB2 es un marcador pronóstico en cáncer de mama de tipo ER2 positivo. Pero también puede ser un marcador de resistencia. ¿Podría decirnos CB2 si una paciente va a responder o no a terapia? Bueno, pues estos datos que están todavía sin publicar, están en un manuscrito en revisión, parecen confirmar que también pueden informar de si una paciente va a responder o no a terapia. En este caso, bueno, tenéis aquí cuál es el tratamiento que reciben las pacientes con cáncer de mama de tipo ER2 positivo. En el momento se les hace el diagnóstico. Cuando se confirma el diagnóstico, se las somete a un tratamiento que se denomina neoadyuvante antes de la cirugía, que tiene como objetivo que esos tumores se reduzcan para que la cirugía sea lo menos invasiva posible. Luego se hace la resección tumoral y se somete a las pacientes durante mucho tiempo, años, a un tratamiento que se denomina adyuvante. Acordaos de este nombre de la izquierda, neoadyuvante. Esto es antes de la cirugía. Bueno, pues después de todo este tratamiento pueden pasar tres cosas. Que la paciente entre en remisión para siempre, que la paciente responda parcialmente pero que al cabo de tiempo tenga una recurrencia, o que la paciente desde el primer momento no responda de ninguna manera a ninguno de estos tratamientos. Lo que nosotros hemos hecho ha sido analizar la expresión de CB2 justo antes y justo después del tratamiento neoadyuvante, que es muy cortito en el tiempo, es de unas pocas semanas. Entonces hemos dividido, hemos analizado estas muestras. Perdonad, voy a quitar un momentito esto para que veáis la gráfica. Entonces hemos analizado estas muestras y las hemos dividido. A la izquierda, en verde, tenemos a las pacientes que entran en remisión, es decir, en las que el tratamiento ha funcionado. Y a la derecha tenéis en rojo a las pacientes que, transcurrido el tiempo, no han respondido al tratamiento. ¿Qué significan todos estos puntos y todas estas líneas? Bueno, pues en el grupo que entró en remisión, es decir, que respondió al tratamiento, tenéis en los puntos de la izquierda la cantidad de CB2 que tenían antes del tratamiento neoadyuvante.
y en los puntitos de la derecha tenéis la cantidad de CB2 que tenían esas pacientes después del tratamiento neoadyuvante. Y la línea que conecta los dos puntos está conectando las dos muestras de la misma paciente. Entonces, en esta población, que repito, son las pacientes que entraron en remisión, es decir, que respondieron al tratamiento, veis cambios en todas las direcciones. Hay algunos en los que CB2 aumenta, otros en los que disminuye, otros en los que no cambia. Sin embargo, si nos vamos a ver cómo varió CB2 antes y después del tratamiento neoadyuvante en esas pacientes que no respondieron al tratamiento, vemos que en todos los casos hay una caída. Esto nos hizo sospechar que si se veía una caída después del tratamiento post-neoadyuvante, muy posiblemente íbamos a ver menor tasa de respuesta al tratamiento, es decir, una mayor muerte, una muerte más temprana. Bueno, pues eso es lo que observamos en esta gráfica que tenéis a la derecha. En este caso dividimos las muestras entre aquellas en las que se produjo un descenso, como el que veis aquí, antes y después, o sea, después del tratamiento neoadyuvante, y en rojo, en el grupo rojo, juntamos a todas las muestras en las que no hubo un descenso de CB2. Y como podéis ver, las líneas se separan perfectamente. Y solamente las pacientes en las que hay este descenso de CB2 son las que no responden al tratamiento. Esto lo que nos está diciendo es que medir la cantidad de CB2 antes y después del tratamiento neoadyuvante, que insisto, y esto es muy importante, es muy cortito en el tiempo, puede predecir si esa paciente a largo plazo va a responder o no al tratamiento adyuvante. Bien, con esto podemos concluir que el sistema endocannabinoide no solo es una diana terapéutica para tratar el cáncer, sino que además puede ser una fuente de biomarcadores tanto pronósticos como predictivos del tratamiento con otros agentes antitumorales. Y con esto termino. Y externa, es muy tentador pensar que una administración tópica puede ser la ideal. Y no es incompatible con otras y es deseable. Se puede abordar el tratamiento así, por supuesto. Pero no perdáis de vista nunca que cualquier célula tumoral tiene la capacidad de escaparse de donde está. Y si se escapa de donde está y llega a otro sitio, puede formar una metástasis. Y si hace esto, tratar eso es infinitamente más complicado que tratar un tumor primario. Entonces, yo creo que nunca jamás me arriesgaría con un paciente a utilizar una vía tópica única y exclusivamente. Se puede tratar, especialmente si la lesión es muy externa, por supuesto, pero yo nunca descartaría vías sistémicas, nunca, porque hay que evitar la generación de metástasis a toda costa. De hecho, la inmensa mayoría de los pacientes que fallecen por cáncer no fallecen por los tumores primarios, sino por las metástasis. Entonces, por favor, eso tatuado en la frente. El cáncer es una enfermedad sistémica y hay que tratarla sistémicamente. De acuerdo, súper. Bueno, experiencia en cáncer de tiroides y han trabajado otros tipos de eventos de crecimiento proliferativo o de células gigantes en enfermedades similares a procesos cancerígenos proliferativos como las sinovitis bilonodulares. Vale, muy buenas preguntas las dos. Nosotros no tenemos experiencia en tumores de tiroides, pero hay artículos publicados. Las respuestas son las mismas. Algo tienen las células tumorales, todas ellas, independientemente de que vengan de un tejido sólido, de la sangre, de un tejido blando. No sabemos qué es lo que tienen, que las hacen responder de la misma forma a cannabinoides. Y en otros procesos proliferativos, por ejemplo, la endometriosis, estoy pensando en la endometriosis, en los que tú mencionabas no tengo experiencia, no lo sé, en endometriosis tampoco, pero es un proceso que viene con mucha proliferación descontrolada, no maligna, pero descontrolada, y también hay reportes, hay investigación hecha en la que hay efectos muy positivos de los cannabinoides, pero nosotros personalmente no lo hemos hecho en el laboratorio, pero sí que vas a encontrar bibliografía al respecto, sí. De hecho, en la foto que mostraste de la revisión de literatura está cáncer de tiroides entre los que Sí, tienen. Sí, está, sí. perfecto. Bueno, pregunta por aquí Lucía Coronel. En relación a las dosis, actualmente las investigaciones muestran mayor eficacia con dosis altas o más bien con microdosis. Vale, me alegro también muchísimo de que me hagas esta pregunta, Lucía, porque la respuesta es
La investigación preclínica es una cosa y la investigación clínica es otra cosa completamente diferente. Y la práctica clínica, por supuesto. Entonces, yo te podría contestar a la parte preclínica. Yo te puedo decir qué me funciona mejor en mis ratones, pero eso no tiene por qué ser lo mismo en los pacientes. Entonces, por desgracia, lo único publicado que hay en pacientes son los ensayos que os he mostrado. Y las dosis que se utilizaron ahí no fueron excesivamente altas. En el ensayo de, por ejemplo, del Sativex, el primero de ellos, el máximo de aplicaciones eran como 12 o algo así al día, que son unos 20 y pocos miligramos de THC y 20 y pocos miligramos de CBD al día. Que eso puede considerarse una dosis baja, moderada, entiendo yo. Pero yo no te puedo dar una respuesta para pacientes, porque yo no trabajo con pacientes y porque no hay mucho publicado en pacientes. Hay mucha gente, bueno, no mucha gente, pero hay gente que tiene mucha experiencia clínica en esta sala ahora mismo que podría responder muchísimo mejor a la pregunta que yo. Hace tiempo, cuando nosotros nos preguntaban y no teníamos a quién consultarle, o sea, si a mí ahora me escribe un paciente y me pregunta por esto, yo se lo mando a Paola, o se lo mando a Sofía, o se lo mando a alguien que sé que tiene experiencia. Pero cuando nos preguntaban hace mucho tiempo, nuestra respuesta era, como no lo sabemos, empieza con poquito, vete subiendo y hasta que aguantes. Esto era lo que les decíamos a los pacientes. Pero ahora hay gente que tiene mucha experiencia de muchos años en tratar a población oncológica y yo creo que mi respuesta sería consúltales a ellos. Perfecto. Bueno, van apareciendo más preguntas. Creo que tenemos tiempito. ¿Los extractos en aceite son más seguros, eficaces que la flor inhalada completa, ya sea en cigarrillo o en vaporizador? Vale, aquí lo que hay que tener en cuenta es la farmacología, la farmacodinamia, la farmacocinética y todas esas palabras lo que quieren decir es cuánto tarda el compuesto activo en llegar a donde queremos que llegue y cuánto tiempo se mantiene en ese sitio. Entonces, las dos vías que has mencionado tienen dos perfiles completamente diferentes. La vía de los aceites, no sé si eres, no sé quién ha hecho la pregunta, no sé si eres consumidor o consumidora de cannabis, pero si has fumado alguna vez cannabis, posiblemente hayas notado los efectos inmediatamente y también hayas notado que han desaparecido relativamente pronto. Si has consumido cannabis en forma de aceite, habrás notado que habrás tardado mucho más en sentir los efectos, pero por otro lado se habrán mantenido en tu organismo durante más tiempo. Eso mismo aplica a los pacientes. Entonces, depende de lo que estemos hablando. Si estamos pensando en un tratamiento antitumoral, donde tenemos, o sea, el objetivo sería mantener los niveles de cannabinoides altos, cuanto más tiempo al día mejor en los pacientes, pues no tiene sentido tener al paciente vaporizando continuamente, porque piensa en la vaporización como una cosa que hace sí, así y baja, sube muy rápido pero baja muy rápido. Entonces, para mantener los niveles altos de cannabinoides, el paciente tendría que estar consumiendo todo el día y esto no es práctico. Para ese tipo de dolencia, a lo mejor sería un aceite que sube despacito, pero es que luego se mantiene ahí despacito, se mantiene más tiempo. Si lo que estamos intentando tratar es una crisis de dolor agudo, el aceite al paciente no le va a servir de mucho, porque si le va a tardar media hora o una hora en subir, pues tenemos al paciente muerto de dolor media hora, una hora. En ese caso sí que nos interesa ese pico tan agudo para intentar remediar la situación lo antes posible. Entonces, resumiendo muchísimo, depende de lo que estés tratando. Súper. Aquí hay una que me parece muy interesante, como todas, y es la hace de Julio César. Dice, si mi paciente está con tratamiento con cannabis y va a iniciar inmunoterapia, tendría que hacer un detox de fitocannabinoides. ¿Cuánto tiempo lo debería suspender previamente? Ya. Bueno, no puedo decirte datos, números concretos. Lo que sí te puedo decir es el razonamiento teórico. Y el razonamiento teórico es que los cannabinoides, como me imagino que sabes, son sustancias lipofílicas, son grasas. Entonces se acumulan en el cuerpo en nuestros depósitos de grasas y tardan mucho más que otras drogas en eliminarse del cuerpo. Eh, entonces convendría, si el argumento es tenemos que sacar el cannabis del organismo porque vamos a empezar inmunoterapia, partiendo de que ese es el argumento, sería razonable hacer ese washout
con unos cuantos días. No recuerdo exactamente cuántos días dura el THC en el cuerpo, pero el mensaje con el que te tienes que quedar es que no es como otras drogas hidrofílicas que se eliminan muy rápido del cuerpo, esto se acumula en la grasa. Por eso, por ejemplo, la velocidad de desaparición en mujeres es más lenta, porque tenemos más grasa corporal que en hombres. Entonces, bueno, si lo que estás buscando es eliminar el cannabis del cuerpo del paciente, yo sí que dejaría unos días, esperaría unos días. No sabría decirte cuántos. Esto seguro que mis colegas, los médicos, te saben contestar muchísimo mejor que yo. Perfecto. Aquí hay una pregunta que sé que ya abordaste, pero además dice Lautaro, muchas gracias por esta información que viene a reafirmar lo que todos aquí pensamos, sabemos y sospechamos. Sé que la variabilidad es inmensa, pero en líneas generales, ¿qué dosis en miligramos por kilo es la comúnmente usada en patologías con preparados full spectrum? Saludos desde Mar del Plata. Vale, de nuevo, yo te puedo contestar qué utilizo yo en mis ratones, pero de hecho es que ni siquiera te lo voy a decir, porque es que no tiene nada que ver lo que yo hago con mis ratones con lo que pasa con los humanos. No son cosas comparables y de hecho me da muchísimo miedo siempre dar esos números porque siempre hay alguien en la audiencia que tiene la tentación de coger la calculadora, bueno, primero de buscar en Google cuánto pesa un ratón y luego hacer el cálculo y decir, si yo he utilizado tantos miligramos por kilo en mi ratón y yo peso 60 kilos, tengo que administrarme tanto. Y ese tanto es un disparate, pero porque el metabolismo, porque el sistema endocannabinoide y porque un ratón no tiene nada que ver con un ser humano. Entonces, de nuevo, la pregunta sería, yo te podría decir lo que hago con los ratones, pero no te lo voy a decir. Está en nuestros artículos, lo puedes encontrar perfectamente. Y si quieres instrucciones sobre dosificación, pregúntale a alguien que tenga experiencia con pacientes de verdad, no con ratones. Perfecto. En pacientes con astrocitoma, pregunta María de la Paz, en pacientes con astrocitoma grado 4, posterior a cirugía, los oncólogos les da miedo usar cannabis por el riesgo de disminuir el umbral convulsivo. Tienen estudios que respalden que a pesar de que hay un riesgo, esto no es un efecto muy común. No, al contrario. Yo diría que al contrario. En los estudios clínicos que se han hecho, en los 2 ensayos clínicos completados, en el piloto que se hizo en España, no se han visto episodios convulsivos, ninguno en absoluto. Yo diría que esto no está sobre la mesa entre las preocupaciones de los oncólogos, por lo menos es la primera vez que escucho esta preocupación y creo que no hay ningún argumento, todo lo contrario, la clínica que ya está publicada no indica que esa pueda ser una preocupación. No. Súper. Bueno, José Pablo, desde... Perdona, que añada, el CBD, de hecho, en concreto, se está utilizando como anticonvulsivante. O De sea, acuerdo. que más bien lo contrario. Es verdad o sea, no se ha hecho, no lo podemos saber, pero no creo que sea una preocupación, o sea, es una preocupación legítima, por supuesto, pero no creo que esté fundamentada en nada sólido. ¿No? Creo que aquí, y perdón que es interesante saber los oncólogos de dónde están sacando tanta Sí. información en contra cuando lo que vemos los clínicos que trabajamos en esto y ustedes desde lo preclínico estamos hablando de una cosa completamente distinta. Sí. Bueno, José Pablo, desde Costa Rica, en tu investigación, la estimulación del sistema en oncología, ¿en algún caso aumenta la proliferación o progresión tumoral? ¿O la modulación del SEC siempre regula de manera eficaz las lesiones oncológicas? Muy buena pregunta también y tengo que decir que hay publicaciones en las que se ha visto que los cannabinoides pueden, en modelos preclínicos, en la que los cannabinoides producen una estimulación del crecimiento de las células tumorales. Son un par de publicaciones, están ahí y las tenemos que tener en cuenta, pero creemos que la diferencia entre esos trabajos y las decenas y decenas y decenas de trabajos de distintos grupos de investigación, en distintos tipos de tumores, en distintos settings, distintos modelos que muestran todo lo contrario, la diferencia entre esos estudios es, por ejemplo,
el nivel de receptores de cannabinoides que tienen las células. Si la célula tumoral tiene muy pocos receptores de cannabinoides, posiblemente, y esto es poco intuitivo, los cannabinoides pueden inducir ese crecimiento, y también depende del estatus del sistema inmunológico de los ratones que se han utilizado. ¿Vale? Entonces, con respecto a lo primero, lo que nosotros hemos visto es que las células tumorales tienen más receptores de cannabinoides que el tejido normal. Entonces, esos experimentos que se han hecho donde se ha visto progresión asociada a baja expresión de receptores de cannabinoides, nosotros creemos que no reflejan la realidad de los pacientes oncológicos. Siempre vemos mucho receptor de cannabinoide. Entonces, creemos que eso no mimetiza nada de lo que se pueda encontrar uno en la realidad. Sí. Súper. Pregunta Paola Santander, que también es profe del Hola, diplomado. Paola. Sí, sí. Dice, ¿encontraron algún polimorfismo del CB2 asociado al factor pronóstico de las pacientes con cáncer de mama? No, pero acabamos de establecer una colaboración con un grupo holandés. De hecho, tuve la reunión con ellos ayer y vamos a hacerles ensayos biológicos porque ellos sí que han encontrado mutaciones en CB2 en algunos tipos tumorales y nosotros vamos a validar si tienen relevancia en lo que a progresión tumoral se refiere. Así que, Paola, buenísima pregunta como siempre bueno, espero poder darte una respuesta positiva en un año o así. Súper, bueno. Buenos días, Cecilia, desde Argentina. Están realizando ya junto a su equipo de investigación clínica en el área de cáncer de mama ER2 resistente con base a los buenos resultados que han obtenido en la etapa preclínica. Gracias, excelente actualización. Muchas gracias, Cecilia. Pues te tengo que decir que tenemos un manuscrito, un artículo que está ahora mismo en revisión. No sabemos si va a ser aceptado o no, en el que precisamente hemos analizado en este caso es el papel de CB2 en la resistencia a tratamientos anti-ER2, en cáncer de mama ER2 positivo. Eh, el grueso del trabajo ha sido demostrar que CB2, la pérdida de CB2 hace que las células se vuelvan resistentes a los tratamientos, pero hemos incluido, tenemos datos en cultivos de células resistentes a trastuzumab, que como sabes es el medicamento estándar que se da a este tipo de pacientes. Y hemos podido observar que los cannabinoides también matan este tipo de células resistentes. Y lo hemos observado tanto con THC puro como con dos extractos diferentes de cannabinoides que nos ha proporcionado Paola Pineda. Así que sí, estamos muy ilusionados y muy convencidos de que los pacientes resistentes a terapias también podrían beneficiarse de terapia cannabinoide. Sí. Muy bien. Bueno, hay unas preguntas que no las voy a poner porque creo que las redirecciono a otro profe porque alguien pregunta por un cultivar en THCV. Preguntan aquí, ¿CBD y THC nos ayudan en el tema hematológico? No sé si Mauricio pregunta frente a oncología, en hematología o cuál es la pregunta específica. Por aquí, ¿se podría inferir que en patologías autoinmunes en tratamiento con anticuerpos monoclonales el uso de cannabis para el dolor podría interferir en el tratamiento? Eh, a ver, de nuevo respondo desde el punto de vista teórico y habría que abordarlo con precaución porque el efecto inmunosupresor de... A ver, a mí me gusta llamarlo inmunomodulador, pero es verdad que es sobre todo inmunosupresor y de hecho por eso funciona en algunos contextos. En enfermedades autoinmunes, por ejemplo, funciona muy bien porque es inmunosupresor. Entonces, yo creo que un paciente con una enfermedad autoinmune que quiera utilizar cannabis tiene que tener un seguimiento muy, 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 muy cercano de o sea, una discusión muy en profundidad con la persona que le acompaña en el tratamiento cannabinoide y tener esto muy presente. O sea, ese efecto inmunomodulador tendiendo a la inmunosupresión está ahí y hay que contemplarlo. Sí. Esos tratamientos en esas enfermedades autoinmunes suelen intentar deprimir o sea, es el tratamiento opuesto al que yo os mencionaba antes de inmunoterapia. En las inmunoterapias antitumorales lo que se busca es estimular el sistema inmune del paciente. En las enfermedades autoinmunes lo que se busca es justo lo contrario, es tratar de inmunosuprimir. Entonces, podría haber interacciones en el sentido de que
se suprima demasiado, quizá. Vamos, eso sería una discusión que tendría que tener con el médico más pausadamente de lo que estoy haciendo yo aquí ahora. Sí, y de hecho, en este módulo que estamos empezando, hay clase de autoinmunes, que la parte preclínica la va a dar Sandra Paola y la parte clínica la va a dar Diego Cruz. Y en el próximo vamos a ver el tema de enfermedad inflamatoria intestinal, pues